vamos a conversar con el doctor Andy Carrión Centeno, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor Carrión? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Gracias por la invitación. En principio, la situación legal de la Presidenta de la República ante las detenciones de su abogado Mateo Castañeda y del señor Nicanor Boluarte, su hermano, ¿cómo está la situación legal de la jefa de Estado? La situación legal de la Presidenta de la República, Rodolfo, yo creo que es una situación muy complicada, ¿no? Porque si uno advierte los extremos de la resolución que ameritó la detención preliminar de su hermano, así como de su abogado Mateo Castañeda, hay múltiples menciones al rol que habría jugado la Presidenta de la República en esta connivencia del poder con su hermano, porque señala que habría un poder real, efectivo, ejercido por su hermano, que habría sido otorgado por la Presidenta de la República. Y luego, para sustentar ello, también señala en la resolución las múltiples ocasiones en las que la propia Presidenta fue advertida de estos hechos. Estamos hablando de intervenciones de la Presidenta en la que, en lugar de apartar a su hermano de la administración o del ejercicio, digamos, parcial del poder, más bien trató de encubrir ello, ¿no? Y es, ya diría yo, Vox Populi lo que había sucedido dentro del Ejecutivo, y además que culminó con una frase lapidaria que pronunció la propia Presidenta de la República, señalando que su hermano se puede reunir con quien se le pegue la gana. Y es literal lo que te estoy mencionando. No, sí. Y eso significa de que la Presidenta no tomó las cautelas, las precauciones necesarias para poder llegar hasta este punto. Y tal es así que ya el caso no solamente compromete a su hermano Nicanor Boluarte, sino que también existe un riesgo real de que estas investigaciones puedan extenderse a la propia Presidenta de la República. Claro, por ejemplo, a partir del propio señor Mateo Castañeda, que es el abogado de la Presidenta de la República. Que es el abogado y que llevaba ofrecimientos de estos oficiales de la DIVIAC, pero de parte de la Presidenta de la República, nada menos. ¿Por qué? Porque ascender a un coronel a general no implica cualquier decisión u ofrecimiento, es alguien que puede ejecutar esta decisión, y la única persona que puede ejecutarla finalmente con una rúbrica es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. A propósito de Mateo Castañeda y lo que usted está señalando, en un ratito también vamos a entrevistar al decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Canelo Rabanal. En su carta, usted es abogado, por eso le hago la pregunta. En su carta, ya cuando lo han detenido, que es hecho pública en los diversos medios de comunicación y que él la dirige a la opinión pública, dice: y les pido a mis colegas del Colegio de Abogados de Lima su intervención para controlar estos excesos que atentan contra el libre ejercicio de nuestra profesión. Yo quería una impresión suya sobre eso. Bueno, yo creo que aquí estamos ante una discusión muy compleja de la delimitación de ámbitos de competencia entre el ejercicio propio de la abogacía, de la defensa, y también la comisión de ilícitos. Esta discusión, Rodolfo, también se dio con los periodistas, ¿no? Recuerdas tú que discutimos en algún momento el rol de Gorriti, el rol de también el que dirige Sudaca, ¿verdad? Y eso es lo mismo que ahora se plantea. Evidentemente que la Fiscalía tiene que garantizar el derecho de defensa, no se puede criminalizar a los abogados, porque todo lo contrario, la Fiscalía gana legitimidad en sus investigaciones cuando participa un abogado defensor, y el no hacerlo deslegitima la función pública. Pero en este caso, Rodolfo, yo creo que él sí ha ejercido elementos propios de defensa, pero cuando uno ya intenta influenciar en algún funcionario público de manera determinante para lograr un archivo, no a través de recursos jurídicos o a través de la persuasión legal que enmarca dentro de la conducta ética, pues entonces ya nos encontramos, Rodolfo, frente a imputaciones concretas de tráfico de influencias. Lo que sí es criticable desde mi punto de vista es de que la Fiscalía suele tener un cajón desastre que se denomina organización criminal, ¿no? A todo lo califica como organización criminal. El problema sería identificar si claramente Mateo Castañeda ha sido una especie de brazo legal de la organización criminal. Puede haber traficado influencias, que es el nivel de sospecha simple inicial que se exige para abrir una investigación, pero habría que reevaluar estas consideraciones de organización criminal, porque eso implica de que él haya tenido una participación mucho más preponderante dentro de los fines propios de la organización criminal. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque no solamente existe una persecución, diría yo, dolosa ya contra los abogados. Hay muchos abogados que en los casos de Valkyrie, etcétera, también ya se han tenido que someter a una colaboración eficaz o convertirse en testigos protegidos, sino que ahora se intenta calificar como de organización criminal. Y yo quiero ser claro, el abogado que trafica influencias tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado como corresponde, Rodolfo. Sin embargo, también hay que tener mucha cautela al momento de criminalizar esta disciplina jurídica. O sea,
Bueno, yo creo que sí hay elementos para investigarlo, ¿no? Y que respecto al comunicado que tú acabas de mencionar, yo creo que aquí sí hay elementos para investigarlo por tráfico de influencias, pero tengo mis dudas respecto a incluirlo dentro de una organización criminal. Y esa sería mi crítica respecto a este caso. ¿Mal o bien haría el Colegio de Abogados de Lima en personalizar este asunto y defender a Mateo Castañeda? Bueno, yo no creo que deba defenderlo como tal a Mateo Castañeda. Yo creo que lo que tiene que hacer el Colegio de Abogados es defender el ejercicio propio de la profesión, ¿no? Pero dentro de sus estándares de actividades éticas, ¿no? No convendría, diría yo, desde mi perspectiva, un colegio de abogados comprarse una investigación respecto a Mateo Castañeda cuando sí existen algunos elementos que ameritan el iniciar investigación en su contra. Pero yo creo que sí, el colegio de abogados haría bien en señalar los parámetros también, no solo del abogado, sino de la fiscalía, Rodolfo, ya también para criminalizar una actividad propia de la defensa. Porque, como dije, esto más bien legitima a la propia fiscalía el garantizar el derecho de defensa. Muy bien, a propósito de estos temas y para cerrarlo, esto de las detenciones preliminares y preventivas son vistas por algunos o muchos como una suerte de extorsión. ¿Usted piensa lo mismo? No sería tan extremo con el término extorsión, pero sí es una forma jurídica de presionar a las personas que son detenidas, o bien por temas de salud, temas familiares, etcétera, de cara a que ante la amenaza, por ejemplo, de purgar, o no purgar, porque todavía no es una condena, sino de enfrentar una investigación con el plazo máximo de 36 meses, que es casi una pena adelantada, Rodolfo, pues se verán obligados a brindar información, algunas de calidad, certeras, fidedignas y algunas otras no, con lo cual la Fiscalía construye muchas de sus imputaciones en base a colaboradores eficaces. En este último caso, que estamos hablando de Mateo Castañeda y del hermano de la presidenta, Mateo Castañeda tiene dolencias palpables, incluso el juzgado ha advertido, ¿no? Y mantenerlo, por ejemplo, en una prisión preventiva, lo único que haría sería debilitar su estado de salud. ¿Por qué no, por ejemplo, Rodolfo, imponerle una detención domiciliaria? Todos se enferman cuando están en situación complicada. Claro que sí, aunque él ha presentado los certificados, su historia clínica, pero Nicanor también está mal. Y Nicanor también está mal, pero ¿por qué no en estos casos, Rodolfo, si es que se está advirtiendo algún ámbito de obstrucción a la justicia, imponer detenciones domiciliarias, por ejemplo, Rodolfo, en el cual el tratamiento ambulatorio médico sea efectivo? Porque es evidente que por más que el juez diga garantizamos la salud o el buen estado de salud y atenciones de los internos, eso es mentira, Rodolfo, es para la tribuna. Pero mire lo que ha pasado con nuestro presidente de la República, Pedro Castillo. Bueno, con el presidente de la República yo creo que es un trato diferenciado el que se debe de realizar, no porque haya ostentado este alto cargo, sino que él a todas luces intentó dar un golpe de Estado. Yo creo que está bien investigado. Es más, este caso por el delito de rebelión es el que más avanzado se encuentra y debería estar en prisión enfrentando a ello porque hubo un claro intento de fuga hacia México. Entonces, en este caso yo creo que sí se amerita porque el peligro de fuga era evidente, pero en otros casos no, y habría que evaluar porque es muy usado, y esto viene desde el Lavajato, y con esto termino esta parte del comentario, Rodolfo, que los fiscales se concentraban en detenciones preliminares y prisiones preventivas. ¿Y qué sucedió? Que se concentraban tanto en ello, en armar un caso, porque es complicado armar una prisión preventiva y detenciones preliminares, que el día de hoy, 7 años después, no hay una sentencia condenatoria por haber perdido el foco del fondo del caso. ¿Se tipifica o no se tipifica delito aquí? Dice, jueves 18 de abril, el excomandante general de la policía, Jorge Angulo Tejada, almorzaba con el fiscal del equipo especial Lavajato, Germán Juárez, Atoche, en el restaurante La Paisana, en Magdalena del Mar. De pronto, agentes de seguridad de Angulo lo alertaron de que una pareja había llegado en moto, entró al local y lo estaba vigilando. Cuando verificó la placa del vehículo, estaba a nombre de Negocios y Servicios de Alquiler SAC, una empresa de fachada de la Dirección Nacional de Inteligencia, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, jueves 18 de abril. Una investigación de la República reveló que el 24 de octubre del año pasado, 2023, el Contralor General de la República, Nelson Schack, informó al entonces primer ministro Otárola que agentes de seguridad descubrieron que estaba siendo vigilado desde vehículos de propiedad de Negocios y Servicios de Alquiler SAC, que pertenece a la DINI. Las dos personas que entraron en el restaurante con el fiscal Juárez, me di cuenta de que ambos nos estaban filmando sospechosamente con sus celulares, así que me levanté y les tomé fotos, pero se taparon los rostros con las manos, relató a este diario, La República.
Jorge Angulo. ¿Qué le parece esto de la DIN? ¿Tipifica delito? Bueno, el tema es de que existen elementos también de vigilancia o inteligencia y contrainteligencia. Eso es usual siempre dentro de un Estado democrático de derecho, ¿no? Porque hemos visto que algunos generales, policías o incluso fiscales, ¿no? Están o tienen la tendencia de cometer algún tipo de tráfico de influencias, algún otro delito, o minar simplemente el Estado de Derecho. Eso pasó con Pedro Castillo, ¿no? Que algunos generales lo apoyaban a él dentro de estas, digamos, ínfulas golpistas. Y en este caso, yo creo que ameritaría sí una investigación, pero no, digamos, primero solicitar información al Servicio de Inteligencia, por eso es que también existe en el Congreso una comisión que podría hacerlo, y ver cuál es la finalidad de la contrainteligencia, es decir, ¿qué se buscaba? Vigilando no solamente a un fiscal connotado dentro del equipo especial y también a un general como es Angulo. Es decir, porque pueden también ellos partir de la idea o sospechar de algún tipo de colusión o acto de coordinación respecto a una finalidad específica. Eso también tendría que informarse. Y al Contralor General de la República. Y al Contralor de la República, que yo creo que aquí está comprometido Otárola, ¿no? Porque él mismo fue quien denunció en su oportunidad el hecho del seguimiento que se le estaba realizando, pero ningún funcionario público, Rodolfo, está exento de vigilancia o de control, ¿no? O sea, así como se vigila a los gobernadores, alcaldes, a la presidenta. ¿Y eso con autorización judicial o no necesariamente? No necesariamente, en la inteligencia, al menos para el tema de seguimiento, salvo sea un tema de interceptación de comunicaciones, etcétera, ahí sí necesitas la autorización judicial, pero no para este tipo de seguimientos. Muy bien. Luego, aquí tenemos una declaración que hace ante la Fiscalía el capitán de la policía detenido Jorge Rodríguez Menacho, una declaración que complica a mi colega Juan Carlos Tafur. Le preguntan, conforme a su respuesta a la pregunta anterior, precise las circunstancias como conoció al señor Javier Villanueva Barreto, Jaime Villanueva. Él dice, el periodista Juan Carlos Tafur, entre los meses de marzo y abril del 2023, me llamó por el aplicativo WhatsApp de su número tal y me preguntó sobre el informe número 317 relacionado a las llamadas que habría tenido la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides y Antonio Camayo, el cual había sido suscrito por mi persona y que había sido difundido por los medios de comunicación. Y me dijo que personal de la Fiscalía de la Nación, Tafur le dijo, quería saber si existía el mencionado informe. Y yo le respondí que sí existía el informe número 317 porque yo lo había suscrito y que si había algo que aclarar yo lo podía hacer. Y Tafur me preguntó que si yo podía acompañarlo a explicarles al personal de la Fiscalía, un poquito no se ve muy claro, al personal de la Fiscalía. Entonces acordamos que al día siguiente nos encontraríamos, me dijo que me recogería al día siguiente por Javier Prado a la altura del Centro Comercial Santa Catalina, que está frente a la Clínica Ricardo Palma, más o menos. Al día siguiente me recogió Juan Carlos Tafur en un carro oscuro a las 13:30 aproximadamente y me llevó a las instalaciones de la Fiscalía de la Nación, cito en la cuadra 5 de la avenida Bancay, sin número, cercado de Lima, y el carro ingresó al sótano y bajé del vehículo junto a Juan Carlos Tafur y nos recibió Jaime Villanueva Barreto y habló con Tafur y subimos por el ascensor hasta el piso 9 e ingresamos a un ambiente donde hay banderas institucionales y allí estaba la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Qué le parece ese contexto y la situación legal de Tafur a partir de eso y otras evidencias? Bueno, ahí estuvimos también presentes en esta discusión respecto al ámbito o el alcance propio de la labor periodística, ¿no? Y gestionar intereses o gestionar reuniones para la dilucidación de un determinado caso en un sentido u otro, Rodolfo, es claramente intentar influenciar en autoridades, que implica, por tanto, el delito de tráfico de influencias. Y es este delito por el cual también viene siendo investigado Tafur dentro del marco de la organización criminal, como ya sabemos que siempre cataloga así la Fiscalía quienes intervienen en un hecho delictivo. Y yo creo que esta intermediación, no solamente para gestionar una versión de un policía para que salve, digamos, de la acusación ante la Fiscalía y también ante la Junta Nacional de Justicia, es evidentemente, yo diría, al menos a nivel de sospecha inicial simple, delictivo, Rodolfo. Entonces, si esto fuera, o sea, si esto se corroborara, la situación de Tafur
es bien delicada. Yo creo que es bien complicada, ¿no? Porque su labor no solamente se ha concentrado a dirigir un medio como es Sudaca, o plantear informes o generar información a partir de sus fuentes. Aquí estamos viendo claramente la utilización de un miembro policial para desprestigiar a las investigaciones que se seguían en contra de la ex fiscal de la Nación, tanto en la Fiscalía como en la Junta. De hecho, declaró también este suboficial ante la Junta Nacional de Justicia por intermediación de Juan Carlos Tafur. Y hay una foto muy paradigmática en la que se observa a este oficial junto a la pareja de un abogado, y también se observan los zapatos de la fiscal de la Nación y a Jaime Villanueva. Y se supone que quien ha gestionado todo este tipo de reuniones e intereses es más bien Juan Carlos Tafur. Así es que yo creo que este tenor es claramente delictivo. Tendrá que investigarse, corroborarse todo lo que se señala, pero la foto que acabas de demostrar es paradigmática respecto a lo que se ha conseguido con esta intermediación por parte de Carlos. Claro, y no solo es la declaración que hace ante la Fiscalía Rodríguez Menacho, sino que en Octavo Mandamiento, en Canal 4 o Canal N, la defensa legal del capitán Jorge Rodríguez Menacho asegura que el periodista Juan Carlos Tafur fue quien llevó el pasado 23 de mayo del año pasado al exintegrante de la DIVIAC a la sala de embajadores del Ministerio Público para reunirse con la doctora Patricia Benavides. Y para corroborar eso existen videos, existen registros de entradas o de salidas, y si no existen también versiones de otros testigos, Rodolfo. Así que yo creo que corroborar esta versión de las reuniones, más allá de las fotos y otras, pueden perfectamente ser posibles en este caso. ¿De qué delito, o digamos, cómo se tipificaría eso? ¿Tráfico de influencias? Sí, ¿Creo que dijo por lo general, el hecho de intermediar ante una autoridad para favorecerla o buscar una decisión en un determinado sentido u otro, Rodolfo, se califica como tráfico de influencias, al ser una persona externa, ¿no? Porque Juan Carlos Tafur no es funcionario público. Si fuera funcionario público sí cabría un catálogo mucho más amplio de delitos, pero en este caso incluso lo que ha señalado la Fiscalía es que estaría adherido a esta organización criminal que ha planteado y cuya cabecilla sería nada menos que la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Muy bien, una última pregunta fuera de contexto, digamos así. El señor Fujimori está solicitando pensión vitalicia. ¿Le corresponde? Bueno, debemos tener en cuenta de que existe una condena impuesta en contra de Fujimori, firme por cierto, que implica también el pago de una reparación civil. Y ese pago de la reparación civil implica de que los deudos, los agraviados, tienen que verse resarcidos. Y lo que hace la Procuraduría cuando ello no sucede es embargar, incautar cuentas, etcétera. Habría que ver si es que el hecho de que nosotros, porque todos nosotros vamos a tener que pagarle esta pensión vitalicia, podría ser más bien formar parte de una reparación civil a la cual él, como persona natural, está obligado a pagar, Rodolfo. Yo creo que no ameritaría, en este caso, que se le brinde esta pensión vitalicia, porque nosotros cubriríamos dos gastos, ¿no? No solamente el pago de su pensión como ciudadanos que pagan impuestos, sino además de que eventualmente eso pase para resarcir un daño que él ocasionó. Así es. Entonces yo creo que aquí no amerita, y se debería de medir con la misma vara, ¿no? No amerita en el caso de Castillo, eso dijeron los congresistas, pero tampoco tendría que ameritar en el caso de Fujimori, claro, porque es mucho peor. Respecto a él existe una sentencia condenatoria firme, algo que todavía no existe respecto a Pedro Castillo. Además, el artículo 2 de la ley de pensión vitalicia a los expresidentes es clarísima, ¿no? Habla si tienen acusación constitucional y si tuvieran condena, pues no podrían recibir. Y es claro en los supuestos en los que nos encontramos. Por eso es que yo creo que el Congreso de la República, bueno, ya está desacreditado, deslegitimado, pero para no desacreditarse más tendría que actuar y medir con la misma vara todos los supuestos. El caso de Toledo, Alan García, de todos, ¿no? En caso, aunque Alan García, por ejemplo, no tuvo ninguna sentencia, él murió inocente, sí, ¿no? Tiene que ser medido de acuerdo a como la circunstancia jurídica también lo exige. Muy bien, doctor Carrión, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Nos vamos de inmediato a la pausa, regresamos.